había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y movía el agua, y el primero que bajaba al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser curado? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue curado y tomó su cama y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu cama. Él le respondió: el que me curó, él mismo me dijo: toma tu cama y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu cama y anda? Y el que había sido curado no sabía quién había sido, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido curado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Slava Tiebe, Gospodi, Slava Tiebe. Aleluya, aleluya, aleluya. Estamos, como decía al principio, en el domingo del paralítico. Hemos visto en el relato evangélico, en el relato del Evangelio, que había un hombre que era paralítico 38 años. Yo eso trato de imaginarlo y me cuesta mucho. Yo estuve un mes con una silla de ruedas, la tengo ahí, en el aseo, una silla de ruedas, y estuve 3 domingos que hacía la liturgia con la silla de ruedas. Estaba paralítico, parcialmente, por causa de la operación que había tenido en la pierna, y entonces no podía moverme. Recuerdo que me ayudaban y me ponía aquí en la silla de ruedas y daba la comunión, cuerpo y sangre de Cristo, a las personas que se acercaban. Y me costaba mucho porque estaba sentado. Un problema. Terminaba la iglesia y cogía un taxi para mi casa. Si tenía que ir al aseo, me cogía de uno así y del otro así, a poco, iba al aseo. Un mes. Pero yo me imagino el relato del Evangelio, este hombre 38 años en una cama y no se podía mover. Eso debe de ser terrible. Y es que la parálisis simboliza 2 cosas en la Biblia.
el pecado y la falta de libertad. El pecado hace al hombre, a la mujer, esclavo de sus propias pasiones. El que vive sin Dios, sin Cristo, sin esperanza en la vida eterna, esa persona normalmente es esclava del pecado. Y el pecado produce parálisis en el alma. También la parálisis es símbolo de la falta de la libertad. Una persona que es esclava del pecado no tiene libertad. Es esclava de sus propias pasiones, de sus propios delitos, de sus propios pecados. La parálisis física es terrible, es mala. Hace poco murió un amigo mío que él poco a poco iba encorvando, así, hasta que con la frente iba así, por la calle ya. Y después silla de ruedas y después él murió. Era una especie de artritis aguda, irreversible. Él tenía parálisis y después de la parálisis, la muerte. La persona que vive en pecado, la persona que vive sin Dios, la persona que vive sin Cristo, sin esperanza, es esclava de su propio pecado y no es libre. Ahora, en la sociedad española, vivimos momentos de libertad. Tenemos libertad, libertad de expresión, podemos decir nuestra opinión, lo que nos parezca bien, podemos ir aquí, ir allá. Unos se casan por la iglesia, otros se casan solo por lo civil, otros no se casan. Hay libertad para todo. Yo recuerdo, yo nací en los años 40 del siglo pasado y del milenio pasado. En los años 40, en la dictadura de la extrema derecha franquista. Y no había libertad, nada de libertad. Yo una vez llevaba unos libros cristianos por la calle, no eran católicos, y me paró un policía a ver los libros, se los enseñé, y me los incautó y se los llevó. Eso hoy en día es impensable. Yo viví la falta de libertad. Si decías cosas contrarias al régimen establecido de la dictadura de derechas, de la posguerra española, pues uno lo tenía muy mal. Mi suegro, el padre de mi mujer, estuvo en la cárcel. Él no se manchó nunca las manos de sangre, no hizo nada malo, pero tenía una tendencia a la izquierda y por sospechas políticas fue un par de años a la cárcel. Eran momentos en que yo personalmente, junto con muchísimas más personas, podemos apreciar hoy en día el valor de la libertad. Repito, tenemos libertad de expresión, podemos votar o no votar, votar a la izquierda, a la derecha, al centro, somos libres para prácticamente todo. La libertad es un don muy grande, pero repito, la parálisis que produce el pecado nos hace esclavos del propio pecado y dejamos de ser libres. Por eso hay un versículo en uno de los evangelios que dice: si el Hijo del Hombre, si Jesucristo os da la libertad en el corazón, seréis verdaderamente libres. Cada liturgia celebramos la muerte y la resurrección de Cristo. Es por medio de la resurrección de Cristo que nosotros hemos recibido libertad cristiana, libertad ante el pecado, libertad ante la parálisis, para poder caminar
con fe y con alegría el camino hacia el Señor. Que en el día de hoy, que celebramos a San Sava de Serbia, gran pregonero de la libertad en Cristo, Él nos ayude por sus oraciones a Cristo, a que todos los cristianos seamos libres, no esclavos ni paralíticos, sino libres con la libertad que Cristo nos ha dado desde la cruz del Calvario y desde su resurrección. Amén. Te rogamos,